Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de La Magia del Saber. Y pues como ya es costumbre, estamos aquí reunidos para reseñar libros y de repente también se nos salen otro tipo de reseñas. Pero el día de hoy le toca a Rodrigo traernos una reseña de un libro. Entonces, antes de que pasemos con él, pues vamos a saludar a los chicos. ¿Cómo estás, Jesucito? ¿Qué tal? Muy bien, Olis, ya aquí andamos. Vamos a escuchar hoy a Rodrigo a ver qué nos trae desde Bolivia, porque para los nuevos que vengan aquí al canal, Rodrigo se conecta desde Bolivia y hay que darle un gran aplauso porque lleva una hora más tarde que nosotros y como quiera aquí anda él con todo. Claro que sí. Y Toño, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué onda? Muy bien, muy contento, tranquilo que no me toque reseñar hoy. Ya tengo que ir viendo qué chingas voy a reseñar si no me va a comer el tiempo otra vez. Pero muy contento, ¿no? El día de hoy se va a reseñar un libro que a mí también me gusta bastante. Y sí, estoy de acuerdo con Rodrigo, hay mucho que decir de este libro, ¿no? O sea, fíjense cómo dijimos, no hay clásicos y empezaron a llover clásicos uno tras otro, ¿no? Entonces, está chingón. Y pues nada, me callo. Muchísimas gracias, Oli. Saludos a todos los seguidores, a todos. ¿Cómo se llaman Los sabe líderes. Suscriptores. esas madres, ¿no? Entonces, gracias por sus comentarios, gracias por el no mames. Ah, huevo, ya es como el grito de guerra, dicen por acá, ¿no? Entonces, pues disfrútenlo, esperamos que les guste y a darle. Ok, entonces vamos directamente desde Bolivia para el mundo, como decimos aquí en México. Pues date, Rodri. Ok, ok. Es el público todo tuyo. Ok, gracias, gracias. Estoy muy emocionado antes de decirlo. Este libro me encantó. Más que todo el autor, porque creo que ahora, leyendo un poco sobre él, se convirtió sí o sí, está en mi top 5, en mi top 10 de mis autores favoritos. Es Franz Kafka. Hoy vamos a resumir. En primer lugar, antes de decirlo, voy a hacer spoilers de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, todo, todo. No va a haber ni un solo spoiler que no quede, ¿ok? Entonces, si alguien que está escuchando esto no lo ha leído, entonces léanlo y luego vuelvan y va y vamos a charlar, ¿ok? Porque sí o sí, le voy a hacer spoilers de todo. Lo voy a resumir, voy a hacer un análisis. Voy a ver también, hay cosas muy interesantes de tan pocas páginas, se puede sacar mucho. A ver, entonces empecemos. Antes de iniciar voy a La Metamorfosis, es del autor Franz Kafka. Lo podemos decir que La Metamorfosis, voy a hacer un breve resumen. Se trata de una persona que es Gregorio Samsa, que es el personaje principal de La Metamorfosis de este libro. Despierta una mañana y descubre que está transformado en un bicho raro, en un insecto gigante. No dice específicamente en qué, lo que este libro también atañe de que todo el mundo lo ha escuchado, pero no, casi pocos lo han leído. En ese libro no dice en qué se convierte directamente, dice en un insecto, no dice en una cucaracha, pero se intuye que podría serlo, ¿no? En ese momento que se despierta y ve que se convierte en una cucaracha, su padre, su madre y que tiene una hermana, Gretel, se preocupan porque no está saliendo, porque tenía que ir al trabajo, tiene un trabajo de viajero. Entonces su familia se dan cuenta que algo anda mal y van y le buscan a su puerta. Y descubren que no puede, y descubre que este personaje, Gregorio, no puede producir ningún sonido humano, simplemente balbucea tratando de imitar algún sonido humano. Y tampoco puede abrir la puerta, ¿no? Porque ya no tiene manos, tiene como patas viscosas, patas que no pueden ser fácilmente manipuladas por su propio ser. Entonces, en ese momento llega su propio jefe y les está reclamando, le está regañando por su tardanza y también le está sugiriendo que le podría despedir por su actitud de no ir al trabajo a llegar tarde. Entonces, Gregorio finalmente, con intensidad, apenas, yo diría que apenas abre la puerta, pero lo abre. Abre la puerta y le empieza a reclamar y le empieza a decir cuán importante es su trabajo y cuán importante es su familia a su jefe. Entonces le empieza a dar un discurso muy largo.
pero ellos, su familia y su jefe notan que no lo entienden porque está hablando de una manera que nunca lo han escuchado. Entonces, a lo largo de eso, entonces se dan cuenta, primeramente su jefe se escapa, se va horrorizado, y también su familia se aterroriza por su nueva apariencia. En un momento se aterrorizan, ¿no? Por su apariencia. Y también podemos ver que la hermana es la única que se preocupa al principio por Gregorio. Podemos notar que también esta hermana pasa de ser de una niña a una adolescente en unas cuantas semanas, en unos cuantos días, que es la única que se compadece, ¿no? Y también hay una cosa interesante de que cuando Gregorio se asoma a la puerta para escuchar qué están balbuceando su familia, cuando hablan de las finanzas, Gregorio se oculta en un sofá, en un sofá para zapatos, si no me equivoco. En un sofá ahí abajo se oculta porque solamente cuando hablan de finanzas. Y ahí es su lugar escondido, su lugar apreciado, ¿no? Su lugar donde se puede esconder. Pero entonces, de vez en cuando, Gretel, que su hermana le trae comida, es la única que la atiende, la única que tiene cierta empatía por él, y toda su familia no lo tiene. Entonces le trae comida, y al final su hermana ya no quiere traerlo, lo trae con más desgana. Ya, después pasan unos cuantos días, entonces sus finanzas de esa familia quedan en la bancarrota porque Gregorio era el único que traía, y ahí podemos hablar de una dependencia de la familia hacia Gregorio. Entonces, caen en la bancarrota, no tienen mucho dinero, tienen deudas. Entonces, invitan a 3 huéspedes, que también tienen mucho que decir a sus huéspedes, lo voy a contar más tarde. Esos huéspedes para aumentar el ingreso, entonces, y Gregorio se siente aún más afligido, más ignorado, más insecto, más alienado por su familia y por los huéspedes. Entonces, una noche, Gretel, que es su hermana, toca el violín, y él, inspirado, emocionado por la música, sale gateando, sale arrastrándose para escuchar esa melodía. Pero después hay un conflicto, los huéspedes se espantan, su padre se enoja, y también tiene mucho que ver con el padre y su forma, hasta su forma de vestirse en este cuento. Su padre a regañadientes, a patadas, a palos, a empujones, podríamos decirlo, lo lleva a su cuarto, y al final lo empieza a arrojar con cosas hasta que lo arroja con una manzana que estaba consumida, si no me equivoco, y esa manzana le llega a su caparazón, y de esa manzana se empieza a podrirse en su caparazón, y al final muere de una manera muy triste. Y también el final es muy interesante porque Gregorio muestra una cierta simpatía, un cierto amor por sus semejantes, por su familia, pero yo lo diría como un suicidio de amor hacia ellos, y también podemos hablar de la dependencia de Gregorio hacia ellos también. Y al final termina muriendo, y algo que podemos notar en el libro es que su familia se siente no conmovida, no se siente ni triste, se siente como aliviada y feliz, y empiezan a hacer nuevos planes. Y tampoco hay un duelo, no hay un duelo donde pierdan a Gregorio, es como una paz que les alivia, y empiezan ya a valer por sus propias cuentas, porque tenían una dependencia con Gregorio. Y eso es el resumen del libro de la Metamorfosis. Ahora vayamos un poco más con el análisis, las interpretaciones que podemos tener, y quién es Kafka, y por qué está escribiendo este libro, y por qué esta metamorfosis y muchos libros más tienen mucho que ver con la personalidad de Kafka. A ver, Kafka nació en Praga, y también un dato importante es que él es el primero de los 6 hijos, es el primogénito, es el hermano mayor, es el que lleva más responsabilidad de la familia, es el que tiene que cuidar a los hermanos. Estudió Derecho a regañadientes por su padre, que le obligó a estudiar Derecho, porque él quería ser escritor, quería ser, su pasión era escribir, y siempre lo hizo, ¿no? Aunque murió después por tuberculosis. Trabajó en una compañía de seguros, pero también estaba alienado, sentía que no pertenecía ahí, sentía una cierta desdicha de no estar ahí.
muchos de sus compañeros de trabajo dijeron que él tenía una gran inteligencia y una gran actitud para superar los siguientes puestos, para tener un aumento, pero él nunca lo hacía así. Se prefería más la escritura, escribir y narrar. Entonces también podemos ver que en los diarios y en las cartas de Kafka revelan que él se sentía torturado por su propia insignificancia social y sexual. Entonces, todo este libro de la Metamorfosis, yo diría que hasta todas sus cartas, sus diarios, sus meditaciones, los diarios, los libros que sacaron posterior a su muerte de Kafka, son una enorme alegoría. Y lo bueno de las alegorías es que nosotros como lectores, como individuos, podemos dar nuestra propia interpretación hacia esos cuentos, hacia esas alegorías. Para mí puede parecer negro, para Olivia puede ser azul, para Toño verde, para Jesús café, no lo sé. Podemos ver de distinta manera a lo que nosotros hemos vivido. Este libro también está narrado en tercera persona, la Metamorfosis, y Gregorio en la Metamorfosis es por excelencia el antihéroe de Kafka. Su grotesca metamorfosis es la manifestación física de su humillación. Este Gregorio no solamente va experimentando una metamorfosis física, no simplemente se convierte en un bicho raro, sino una metamorfosis psicológica. Yo diría una metamorfosis familiar también, porque recordemos que Gretel, que es su hermana, se convierte rápidamente de una niña a una mujer, a una adolescente, a una que trata de ayudar a su hermano. Esto me recuerda también a Ana Frank, que por el paso de los años que no disfrutó de su adolescencia, no disfrutó de su niñez, entonces simplemente por la guerra se convirtió ya en una persona más madura. También podemos hablar de distintas cosas. Una de las cosas podemos hablar de la alienación que nos dice Karl Marx, ¿no? que es el sentimiento del hombre oprimido a las instituciones. En este caso, estas instituciones, esta institución que en la Metamorfosis nos haría dar cuenta es su familia. Esta familia lo oprime a Gregorio y lo hace hasta suicidarse. A mí, en mi interpretación, al último se suicidó, ¿no? Gregorio está más preocupado por sus deberes económicos que por él mismo. Imagínate despertarte un día en un bicho raro y estar más preocupado que en el dinero, en su familia, en qué va a pasar con sus semejantes, que en él mismo. Ahí podemos hablar de un comportamiento un poco extraño, ¿no? Un comportamiento un poco patológico que él está manifestando. Entonces, Gregorio ocupa sus deberes económicos, se preocupa más que en sus deberes económicos que en él mismo. También podemos hablar de que esta metamorfosis, este libro, antes que nada, se parte en 3 partes, ¿no? Y esta metamorfosis se concluye, se finaliza en la segunda parte. ¿Por qué? Porque la única que le impedía cumplir esta metamorfosis era su hermana Gretel. Y que al final ya su hermana se harta de tanto alimentar con basura, de estar moviendo sus cosas, se harta y ya lo despoja, hasta ya la tiene como un cierto desprecio, hasta ya no lo tolera. Entonces ahí es donde, ¡pum!, se convierte totalmente en una metamorfosis psicológica y físicamente, yo lo diría también. Y ahí es donde toda su familia lo odia. Más psicológicamente hablando, hice un familiograma de su familia de Gregorio, que es básicamente cómo funciona su familia, cómo funciona su núcleo familiar, y noté que Gregorio está en el lado periférico, está apartado de toda su familia. Toda su familia lo aparta. Su hermana, su papá y su mamá. Imagínate vivir en un cuarto donde no puedes salir ni a la calle, ni ver la luz, ni hablar con tus semejantes, y que todos a los que tú amas te odian a ti.
Eso es lo que siente Gregorio en este libro. Y es lo que trata de expresar Kafka. Y no lo dice literalmente, es interpretativo. Tenemos que checarlo desde más abajo, analizarlo, pensarlo y rebuscarlo para entender eso. Entonces, imagínate vivir esa situación. Es muy, muy jodido y muy difícil. Y al final, Gregorio muere. Muere porque lo lanzó una manzana podrida en su espalda, en su caparazón. Y al final es un poco desolador, te da como un vacío, porque la familia se va de paseo, es como si lo normalizaran, es como si no pasara nada, es como si se aliviaran de una deuda, de un dolor, de algo, como lo dije al principio, no hay un duelo, no hay algo que procesar, básicamente. Simplemente están en lo normal, como si no hubiera pasado nada, como simplemente hubieran perdido, no sé, tal vez a una mascota, y algo menos todavía lo podría decir, porque ellos se van paseo de su casa y Gregorio se está pudriendo en su casa anterior. Y también hay un lugar desolador donde la empleada empieza a vaciar sus restos de Gregorio. Todo sucede con una aparente normalidad, lo naturalizan. Sí, sí, sí. Yo también diría que es como si Gregorio ya se hubiera convertido en ese bicho sin convertirse, porque lo único que le preocupaba a los padres es el dinero y las deudas. Antes de convertirse en este bicho, en este insecto, Gregorio tenía una dependencia, sentía de que tenía que ayudar a su familia. Trabajaba de una manera angustiante, no le gustaba su trabajo, era viajero, ¿no? Su trabajo era viajero, odiaba su trabajo y podríamos decir, su única inspiración de su trabajo era su familia, el saldar las deudas que tenía su padre y su madre. Entonces, Kafka está relacionado con el existencialismo, está relacionado con la filosofía, es uno de los filósofos, entre comillas, porque no se reconoce como él mismo como un filósofo, es como unos antecesores, son los primeros que manejan el existencialismo. Estas obras existencialistas se caracterizan por una sensación de confusión y desesperación en respuesta al mundo absurdo e injusto. Podríamos decirlo que también es como una cárcel que estás con los seres que amas, pero ellos te aborrecen, como ya lo mencioné, y no puedes escapar, no puedes deplorarte. Hay una escena donde él en su ventana nota un hospital, y podemos hablar no sé cómo definirlo, de un positivismo de la alienación, yo lo diría tal vez, donde ya lo aceptas que estás alienado y empiezas a recurrir formas como de aceptar de lo que ya te está pasando. Antes no lo notaba que había un hospital, ahora que ya está alienado, que está convertido en un insecto, lo nota como una salvación, como una esperanza. Y también podemos hablar, eso podemos extrapolar a la adolescencia. Por ejemplo, a las personas que tienen hijos, de un momento a otro notas que ese niño tierno que te saludaba siempre, que era muy respetuoso, de un día para otro se convierte en adolescente y empieza a comportarse de una manera rara, se empieza a alienar, se empieza a segregar sus hormonas, sus miembros se crecen más largos, empiezan a comportarse de una manera insoportable, ¿no? En la adolescencia, como todos nos hemos comportado. Esto es una alienación. Y como este adolescente no puede comunicarse como quisiera comunicarse con sus padres, existe una falta de lenguaje ahí. Lo podríamos decir que también en la metamorfosis existe esto. Es muy interesante porque está en la puerta tratando de hablar Gregorio, tratando de gritar, tratando de decir las mejores palabras, pero sus padres no lo entienden, su hermana no lo entiende, y esto podemos extrapolar a la adolescencia, donde ellos están pasando por momentos hormonales, están pasando por momentos difíciles, donde la edad, la sexualidad y todo, y ellos no pueden decir qué está pasando a sus padres porque no lo entienden, ellos no están alienados. Y también podemos hablar también de la simpatía y la dependencia y la responsabilidad. Al principio tratan de preocuparse por su metamorfosis de Gregorio,
tratan de preocuparse qué está pasando, lo llaman a un doctor y tratan de solucionar ese problema. Pero al final son más felices por su muerte. Se nota como una tranquilidad, como lo repetí muchas veces. No hay dolor por la pérdida de su hijo. Es un poco extraño porque antes de eso, lo único que le importaba a sus padres, entre comillas, era saldar la deuda a través de Gregorio. Como Gregorio ahora está desempleado, no puede ir a trabajo, no puede saldar esa deuda, entonces ya no le importa. Sus padres no le importan, simplemente querían saldar la deuda a través de Gregorio. Y antes que se convirtiera en un bicho raro, era su hijo. Pero después que haya fallecido, siendo un insecto, no hay una pérdida como tal. Son más tranquilos, más felices y están aliviados. Y eso también lo podemos encontrar con su hermana. En el libro podemos encontrar muchas cosas, como la dependencia. Al principio, Gregorio se gana la simpatía de su familia, que intenta responsabilizarse de él. Después se cansan de sus responsabilidades hacia él, y la pérdida de la simpatía hacia Gregorio se debe al problema financiero que los ha causado. También podemos hablar de un trastorno que es muy, muy interesante, que si lo leemos en Google, buscamos el libro, directamente aparece que es Gregorio, el trastorno de personalidad dependiente, donde las personas dependen demasiado de otras para satisfacer sus necesidades emocionales y físicas, haciendo un gran esfuerzo para complacer a los demás. Porque Gregorio no se siente, sí se siente mal, pero es más, se siente se siente más mal por no poder ayudar a su familia y no poder satisfacer esas necesidades que ellos tienen. Este trastorno de personalidad también tienen cierta dificultad para manejar la soledad, incluso toleran el maltrato a sus semejantes. Y todo este perfil psicológico está en este libro. También podemos hablar del padre. Este padre es semejante al padre de Kafka en la vida real. Es un padre muy tajante, muy castrante, muy mandón, y lo refleja aquí. Y hay una parte donde es interesante porque su padre saca un uniforme, si no me equivoco, y se pone, y él no quiere sacarse el uniforme, se pone como el papel de líder ahí, el papel de malo, y no quiere sacarse de ese uniforme porque siente que tiene que controlar a Gregorio. Kafka, algunos datos interesantes de Kafka es que era un judío alemán, pero lo interesante es que no se sentía judío, se sentía alejado de los judíos y tampoco se sentía en alemán porque nació en otro país donde no se hablaba el alemán. Se sentía alienado por las ambas partes. Lo que cuenta también es que uno de sus amigos de primaria sentía que Kafka tenía como una basera de cristal donde no podían entrar. Era un chico delgado, económicamente bien, era un chico bastante guapo, pero sentía como una barrera donde no podían ser amigos. Era muy introvertido, era una persona muy periférica a la sociedad, y eso lo refleja en todos sus libros. Hay un libro muy interesante donde hace un análisis a todas las obras, o la gran mayoría, o a su personaje, a su individuo de Kafka, que es de Roberto Calazo, en su libro K. Solamente es K, letra K. Hay otro libro que tiene KA. Es un poco interesante su libro, donde hace una analogía, se los quiero leer. Sería una torpeza hablar de símbolos en Kafka, porque Kafka vivía todo como un símbolo. No porque los hubiera decidido así, sino porque una condena, los símbolos pertenece a cada percepción suya, de la misma forma que la liquidez pertenece a la percepción del agua. Habla de que todo lo de Kafka es como el Principito. Yo lo relacionaría mucho con el Principito, porque si lo lees de corrido, no lo vas a disfrutar y no lo vas a entender muy bien, porque hay ciertas partes donde tienes que meditar y ver qué realmente quiere decir debajo de qué está detrás de ese telón. Para mí este libro ha sido muy, muy importante. Yo diría un antes y un después, no estoy exagerando, porque este libro encierra tantas
tantas cosas que aún faltan por decir en tan pocas páginas. Es este libro que me ha hecho como parar y disfrutar de la lectura. Para y checa qué realmente quiere decir, ve las interpretaciones, ve qué hay detrás de ese telón. Y a partir de eso también, después de eso, ya lo leí al principito y lo disfruté mucho. Lo disfruté genial. Y también quiero acabar con un libro que va dirigido. Kafka lo escribió una carta a un amigo, a Oscar Pola, que decía: para nosotros los lectores, esto les quiero decir a todos, Toño, Jesús, Olivia y a todos los que están escuchando acá, que a mi juicio solo deberíamos leer los libros que nos muerden y nos pican. Si el libro que estamos leyendo no nos despierta de un puñetazo en la crisma, ¿por qué lo leemos? ¿Para que nos hagan felices? ¿Como tú escribes? Dios mío, también podríamos ser felices sin tener libros. Y dado el caso, hasta podríamos escribir nosotros mismos los libros que nos hicieran felices. Sin embargo, necesitamos los libros que surtan sobre nosotros el efecto de una desgracia muy dolorosa, como la muerte de alguien que queríamos más que a nosotros mismos, como el destierro en los bosques alejados de todo ser humano, como un suicidio. Un libro ha de ser un hacha para clavarla en el mar congelado que hay dentro de nosotros. Y para mí, aquí acaba la reseña, el análisis, mi percepción, toda esta alegoría de este libro. A ver, chicos, ¿qué opinan ustedes de este libro? Déjame empezar. Yo le voy a empezar ahorita con lo que sigue. Yo ando en pañales con esto de Kafka, pero me queda claro que la reseña que te acabas de aventar, Rodrigo, creo que es de las mejores que te has aventado ahorita aquí en La Magia del Saber, independientemente de que luego dijiste, ahí les van todos los spoilers para la gente que va a ver el video y que se quiera quedar. Ojalá que la gente llegue hasta el final del video y se quede viendo esta reseña, porque la verdad, ahorita, no sé, desde que empezamos ahorita aquí en La Magia del Saber, yo siento que en te atrapó, yo creo que te llenó, como lo acabas de decir, hay un antes y hay un después de este libro para ti. Y tal como lo dice también la carta, ¿no? Un libro te tiene que morder, te tiene que atrapar, ¿no? Entonces, yo he querido ponerme al tú con todos ustedes, lectores avanzados, pero no puedo, pero aquí ando. Es encantador escucharte a ti con esta reseña, es muy padre escuchar a Oli, es muy padre escuchar a Toño, es muy padre escuchar a Luz, que también es muy avanzada lectora en este rollo. Entonces, yo no le doy una calificación al libro, pero te doy una calificación a ti y te aplaudo la reseña que te acabas de aventar ahorita, campeón, y la neta, qué chingón, bro, es lo que yo tengo que decir acerca del libro. La verdad, yo también me sumo al comentario de Jesús. La verdad es que me gustó muchísimo tu reseña, así como de repente ustedes me echan flores. La verdad es que quiero destacar que esta reseña que hiciste me gustó muchísimo porque diste como un análisis completo. Spoilaste el libro, tal cual, pero diste un análisis de lo que es y de la interpretación y del por qué este libro ha sido pues de los más trascendentes en la literatura universal. Yo comparto contigo ampliamente que este libro es totalmente enriquecedor. Yo recuerdo que lo leí cuando tenía como 18 años, una cosa así, era chavilla. Y la verdad es que a mí también me gustó muchísimo. Recuerdo que estaba fascinada con el libro y cuando yo me enteré de los porqués de este libro, pero sobre todo del trasfondo que tenía Kafka en su cabeza y cuál era la analogía de esta metamorfosis que tú en esta reseña comentaste, la verdad es que a mí me cachó muy bien y creo que el libro desde el inicio te atrapa, o por lo menos a mí me atrapó, porque cuando tú lo dices es bien cierto, ¿no? De repente Gregorio un día despierta y dice, chingao, ¿por qué no me puedo mover? ¿Por qué no puedo dar la vueltecita? ¿No? Y dice, caray, soy un bicho, ¿no? Entonces, y ahí empieza una descripción
de lo que esta persona tiene que vivir y de lo que va sufriendo. Y el libro tal cual es una transformación. Bien mencionas que Kafka tenía una cuestión pues familiar principalmente con su papá. Y de hecho, este libro y el libro de Carta al Padre de Kafka son totalmente dirigidos a su papá y tienen que ver, de hecho, este libro de Metamorfosis y el de Carta al Padre, si no me equivoco, si no, Toñito que nos corrija, son analizados en psicología porque tienen un aspecto netamente en la cuestión psicológica de cómo una persona pues se transfiere o se proyecta en estos aspectos. Y de hecho este libro es básicamente una proyección de lo que vivía Kafka o de lo que vivió Kafka con su papá. Y en una parte de tu reseña bien mencionas, es tal cual la descripción de su papá de Kafka. Y la carta al padre, el otro libro de Kafka, también es tal cual. De hecho, es así, es la carta que él escribió en puño y letra y se la escribió y se la dedicó a su papá y al final dijo, pero pues bien, este eres tú, este soy yo y bye, ¿no? Y se utilizan mucho estos libros en psicología porque sí permiten ver pues cómo estas heridas que tenemos o estas vivencias que tenemos en la infancia sí nos proyectan. Este libro es muy bonito, es muy enriquecedor y creo que Kafka le da un sentido, porque si lo vemos desde el aspecto positivo, si lo vemos desde el aspecto romántico, por decirlo de alguna manera, él en algún punto logra soltar esta, esta cuestión que vivió con su papá. Y el libro de Metamorfosis es eso, es esa transformación de lo que él sufrió, de lo que él vivió, de las cosas que vivió con su papá y en algún momento él las logra soltar. Y en su cabecita, Gregorio muere, pero en su cabecita es Kafka, ese Kafka que sufrió, ese Kafka que pasó cosas en su familia y que lo dejó y que lo soltó. Y en Carta al Padre también vamos a ver algo similar. En el libro de Carta al Padre es algo similar que él logra soltar estos traumas, por llamarlo de alguna forma, que él pudo vivir. Y además, lo que platicábamos la reseña pasada, si analizamos a estos autores en la época en la que les tocó vivir y lo que les tocó vivir, entonces podríamos entender por qué escribieron lo que escribieron, bajo qué dogmas o bajo qué paradigmas escribieron y bajo desde qué sentimientos escribieron en su pluma todo lo que nos proyectaron. Entonces, la verdad, estoy muy contenta y muy satisfecha con tu reseña. 10 de 10 te sacaste, te la rifaste, Rodri, muy bien, te felicito. Y la verdad, este es uno de los libros de literatura universal infaltables en la biblioteca o en el acervo de alguna persona. Entonces, si no lo han leído, bien dice el Rodri, chútenselo, léanselo, vale la pena, está chiquito, está ligerito, pero sí es de un análisis profundo y cañón. Entonces, muy bien, Rodri, y pues vamos con Toño. ¿Qué nos tiene que decir? Bueno, Dale, Luz, dale. hola chicos, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes otra vez. Rodrigo, una gran felicitación. Me uno a nuestros compañeros, a Jesús, a Olivia, yo creo que también, Toño, definitivamente. Me conmoviste. Tu reseña me conmovió en verdad. Te lo juro, o sea, se me salió una lágrima de lo que tú estabas diciendo. Leí este libro hace muchísimos años, ya por lo menos 15 que lo leí. Sí, es un libro peculiar, porque definitivamente sí te lleva a hacer una introspección y pues qué padre que lo hayas visto de esta forma, que para ti haya sido un antes y un después, que haya sido importante, por algo te encontraste en este momento con este libro. En verdad me alegra. Yo creo que este tema en cuestión de padres es algo que
a todos nos mueve de una u otra forma, porque a final de cuentas, los padres nos enseñan, son los que nos están metiendo en este mundo. Cuando eres bebé, llegas aquí, no sabes absolutamente nada y nuestros padres son los que nos van metiendo creencias, ideas acerca de lo que hay en el exterior. Y sí, es difícil. Yo creo que, como tú lo mencionas, sí habla mucho de esa evolución que va pasando las personas. Y como bien lo dijo Olivia, cada vez que pasa una etapa de tu vida, una parte de ti muere, pero para que exista vida y para que exista un cambio, tiene que haber muerte. Algo tiene que irse para que algo surja, para que algo nuevo surja. Eso es definitivo. Y yo creo que eso es lo que te pasó con este libro también. Y es lo que nos pasa a todos los seres humanos en cada etapa de nuestra vida. En lo que yo, bueno, en mi experiencia y en lo que yo les puedo decir, por ejemplo, cuando somos niños, nuestros padres son nuestro mundo, son todo para nosotros. Lo que ellos dicen es verdad y así es. Y en la adolescencia te das cuenta que también ellos tienen carencias, tienen deficiencias, tienen problemas, que no son el superhombre, no son la supermujer. También ellos están aprendiendo. Y eso es algo que por eso nos marca a nosotros en la adolescencia, el darte cuenta, ese despertar de ese asunto de, ups, creo que mis papás no son todopoderosos como yo lo pensaba. Sí nos causa un shock de conocimiento. No me acuerdo cómo se denomina. Y siento que es eso es lo que quiso decir Kafka. Y es que al final de cuentas te das cuenta que tú tienes que aprender a amarte a ti mismo. Eso es lo que en este libro, y al menos en tu reseña, lo que yo también pude ver, en cómo tú lo percibiste. Porque cuando eres niño, tú crees que el amor de tus padres lo es todo. Y en ese momento te tienes que dar cuenta que tú no vales por lo que tus padres piensan de ti, sino que tú ya vales por ti mismo. Tú tienes que aprender a conocer, tú tienes que aprender a amarte a ti mismo, a respetarte y a no depender de que otra persona te ame, te acepte o admire. Y es algo muy difícil. Y es algo que pocas personas logran hacer. Y si no lo haces, te mueres, porque tú mismo lo dijiste. O sea, Gregorio se suicidó, tú lo viste así como un suicidio. Pero es porque mis padres no me aman, mi hermana tampoco. Entonces, ¿por qué demonios sigo vivo, no? ¿Para qué? ¿Para qué si yo no valgo nada? Y entonces, en ese momento, en ese, por eso es el existencialismo, donde tienes que darte cuenta por qué estás aquí, para qué estás aquí. Estamos aquí para experimentarnos, para experimentar nuestras vidas y qué es lo que queremos. Y como bien lo dijiste, no nada más tratar de quedar bien. Sobre todo lo primero que hacemos, el primer error que cometemos es tratar de quedar bien con nuestros padres. Y no es que no los amemos, no es que no nos importe, pero también nosotros tenemos que continuar nuestras vidas. O sea, por ejemplo, yo que soy madre y también soy hija, son temas que vas como comprendiendo, pero poquito a poquito, conforme lo vas experimentando, comprendes a tus padres, comprendes el por qué actuaron de determinada manera. Lo sorprendente es que muchos padres no comprendemos a nuestros hijos, porque también nosotros obviamente ya pasamos por la adolescencia y todos esos cambios. Pero sí, tal vez es importante enseñar a las siguientes generaciones que tienen que aprender a amarse, a valorarse y a respetarse. Eso es algo muy importante y lamentablemente es algo que no hacemos. Y en verdad, muchas gracias por tu reseña. Estoy completamente complacida y me encantó. Muchas gracias, me fascinó. Aunque digas que el spoiler y todo. No, excelente trabajo. Yo también te califico a ti y también te doy un 10. Que no soy quien para decirte si sí o no, pero gracias, en verdad, muchas gracias. No esperaba esto, pero para mí fue una sorpresa.
y tiene mucho que ver luego también con lo que vamos pasando en nuestras vidas, ¿no? Pero gracias por el aprendizaje de hoy. Y pues por el momento todo es todo por mi parte. Gracias. Puta, bueno, es que hay tanto que decir del libro. Eh, Kafka es un autor complicado, o sea, tiene un perfil psicológico interesante, ¿no? O sea, fue una persona que sufrió la vida, o sea, sufrió la vida muy cabrón, ¿no? O sea, pero, ¿sabes? Sí tuvo un pasado muy doloroso y una vida muy difícil, pero este güey aparte le echaba sus demonios internos, ¿no? O sea, pero le echaba con ganas, entonces fue una persona que sufrió la vida muy cabrón y creo que, la verdad, yo no he leído mucho a Kafka, nada más leí los dos que le recomendé a Rodrigo, La Metamorfosis y Carta al Padre. Y en esos dos textos que leí de Kafka, pues se puede ver, ¿no? Dicen, por ejemplo, que los artistas, creo que sí lo había dicho acá, ya ni sé qué digo dónde, discúlpenme, yo me la paso hablando, ¿no? A mí me lo dijiste, a mí me lo dijiste. En otra Como mi parte. trabajo, ¿no? Los artistas, cuando crean algo, cuando crean su obra, desnudan el alma, o sea, es como, porque obviamente todo lo que creamos va implícita nuestra esencia y todo lo que somos. Y creo que pocas cosas desnudan más el alma ante los demás, o sea, es como mostrarte tal como eres, que la literatura. Porque o sea, es el lenguaje escrito, son palabras pero fijadas en papel, ¿no? Entonces, el poner como tu alma en algo, el poner tu esencia, el poner tus miedos, tus complejos, lo que te duele, etcétera, etcétera, en cosas que van a perdurar quizá para toda la vida, como la obra de Kafka, por ejemplo, no mames, está muy cabrón eso. O sea, son personas que tienen como esta onda de querer transmitir un mensaje, que tienen algo que decir y lo logran, ¿no? Entonces, si hay alguien que se expone y desnuda el alma ante los demás, creo que es Kafka, ¿no? O sea, en este libro de la Metamorfosis, que obviamente es el más representativo de toda su obra, es brutal el libro. O sea, es deprimente. Bueno, no sé qué les genera a ustedes, pero la neta es hasta doloroso leerlo, ¿no? Es doloroso porque creo que todos hemos pasado por esos momentos donde estamos bajoneados, donde nos sentimos así como... Entonces, creo que todos, 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 todos nos podemos identificar con Gregor. Todos. ¿No? Porque a lo mejor hay algunos que viven así, pero todos hemos pasado definitivamente por ciertos momentos así, ¿no? O sea, que estamos ahí en el hoyo, que dices, no mames, o sea, te sientes como una cucaracha, ¿no? Porque sí, nunca lo hice textual, pero por la descripción que te hace es una cucaracha, ¿no? O sea, se siente como cucaracha. ¿No? Y luego cómo lo trata su familia, ¿no? Y luego los pensamientos que él sigue teniendo y no poder hacer nada y querer decir un chingo de cosas, pero no puede hablar porque ya perdió la capacidad del habla. O sea, no, 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 neta, es dolorosísimo. Tú dices, no mames, ¿no? La parte, bueno, ya que Rodrigo spoiló todo, ¿no? La parte de que cuando le avienta la manzana, no me acuerdo quién es, creo que es su mamá, ¿no? O la sirvienta, no me acuerdo quién es. Su padre. ¿Su papá? Precisamente su padre, Y que sí. se le queda ahí la pinche manzana y se le empieza a pudrir. No, no mames, esa es la parte que yo digo, no, no, está bien culero porque es como, tiene el dolor físico y también tiene un debate como de ya me voy a morir y quiero morirme, pero no quiero morir. O sea, no, 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 es horrible, horrible, ¿no? Yo sentía la angustia existencial, o sea, y creo que ese es el enorme poder que tiene esta obra, ¿no? O sea, que te transmite o plasma de forma metafórica demonios que todos tenemos. Esta parte de la soledad, esta parte de la depresión, ¿no? Esta parte de sentirte alienado, de sentirte completamente extraño y un fenómeno y de sentirte completamente solo, sin conectar con nada. Creo que todos hemos pasado por ahí, aunque sea en un episodio de bajón temporal, ¿no? Pero no, Kafka lo lleva a otro nivel, o sea, era así como, ¡ah! Lo retuerzo lo más posible para que sangre, güey, ¿no? Entonces sí lo pone de una forma muy brutal, o sea, te hace sentir como esa soledad. Y decía esto de que Kafka realmente yo creo, y sí, como lo dice Olivia, la verdad nunca lo leí, nunca me lo dejaron leer en la carrera, pero pues es que sí, o sea, creo que todo psicólogo que lea Kafka es imposible que aplique todo lo que conoce de psicología sin importar el modelo para analizar lo que dice la obra, ¿no? Y creo que en este libro en particular se proyectó, o sea, sacó algo que tenía dentro y lo puso en el libro, tal cual. Lo puso en el libro y a la vista de todos, o sea, su más grande complejo, su más grande miedo, o sea, porque no es nada fácil decirlo como él lo puso así de brutal, ¿no? La neta, siento que mi familia me utiliza,
No siento que mi familia me quería nada más porque yo los mantenía. Y cuando te pones a estudiar la vida de Kafka, no mames, también era así. ¿No? O sea, era la vida de Kafka, pero solamente le metió el toque metafórico. Y dices, no mames, ¿no? Entonces sí es una obra bastante, bastante dolorosa. Es un clásico de clásicos, neta, se los recomiendo. Es increíble el libro. Sí es deprimente, pero te digo, creo que es... Ay, no sé. Es algo obligado, güey. O sea, lo tienes que leer a huevo, ¿no? Ni neta está súper cortito el libro, ¿no? No te lleva más de 2 días y eso si le dedicas 1 hora al día. O sea, es muy cortito, pero eso es parte de la maestría de la metamorfosis, ¿no? Que cómo logra transmitir tanto, o sea, cosas tan poderosas en tan poquitas palabras. O sea, libros que son de 600, 700 páginas que no te logran impactar de la misma forma que Kafka en sus menos de 100 páginas, ¿no? No sé cuántas sean, pero según yo me acuerdo que eran muy cortitas. Entonces, neta, lean a Kafka, ¿no? De hecho, ahorita precisamente como quería como corroborar varias cosas, mientras Rodrigo hablaba estaba leyendo un poco de la vida de Kafka en Wikipedia. Perdónenme mi fuente toda chafa, ¿no? Pero no tuve tiempo de investigar nada más. Este, pero decía que Kafka se sospechaba que tenía trastorno esquizoide de personalidad. Y el trastorno esquizoide es uno de los trastornos más intensos de la psiquiatría, ¿no? Es un trastorno de personalidad bastante, bastante difícil y precisamente está caracterizado por esto, ¿no? Porque no es que las personas se sientan rechazados o se sientan desconectados, es que las personas realmente así están. Entonces creo que el hecho de que Kafka hubiera sido escritor y hubiera tenido hasta cierto punto una conciencia de qué es lo que estaba pasando con él, porque créeme que cuando tienes algo así, tú lo sabes. Es como, por ejemplo, eh, bueno, no sé, puedo poner muchos ejemplos, ¿no? Pero no me quiero debrayar. Pero creo que el tener esa conciencia de, ¿sabes qué? Yo soy diferente, lo reconozco, lo acepto, lo abrazo y lo transmito a través de las palabras, ¿no? Porque él desde muy chiquito manifestó su interés por escribir. Entonces, y bueno, sí, la relación con el Papa es algo que los psicoanalistas aman, es su botana favorita, porque pues, sí, es como muy, por eso les digo, ¿no? O sea, el complejo edípico, porque al final es complejo edípico, o sea, todo lo que describe Kafka en la Metamorfosis y en la carta al padre también es complejo edípico. O sea, este odio que se tienen entre su padre y él, y que ni siquiera, o sea, Kafka llega a odiar a su padre, pero no nació odiándolo, ¿no? Sino a partir del trato que su padre tenía hacia él, empezó a odiarlo, y entonces se hizo una relación ahí muy cabrona. Entonces tiene una profundidad muy, muy grande Kafka, la verdad es que lo recomiendo, ¿no? O sea, pero sí, o sea, tienen que estar como en un estado particular de ánimo para leerlo. No lo lean así cuando están súper deprimidos porque les va a dar más para abajo. Te rompe el corazón. Este, porque sí es un libro bastante, bastante fuerte, ¿no? Sí, no es súper. O sea, llega un punto que dice, o sea, cuando llega la muerte de Gregor, es que también es el. Bueno, digo, ya que Rodrigo spoileó todo, ¿no? Es como esta parte de, güey, ya por fin dejó de sufrir. Pero también hasta su pinche muerte es trágica, güey. O sea, no mames, dices, pero se merecía algo mejor. Entonces te encabronas y te sientes triste. No, pero dices, qué chido que ya se murió y ya no está sufriendo. O sea, es como una pinche mezcla de emociones bien culeras, ¿no? Sí, y también como muy bonitas, porque digo que una lectura te logre lo que leyó Rodrigo ahorita al final. Yo siempre lo he dicho, ¿no? No sé, creo que se lo he dicho a Rodrigo también, ¿no? Este, ¿sabes qué es un buen arte? Cuando te mueve emociones, güey, ¿no? O sea, cuando lees un libro y te hace llorar, o cuando estás leyendo, por ejemplo, yo, Juego de Tronos, y matan a un pinche personaje, y dices, ¡ah, chingada madre! Y te encabronas y la ves. Esas son las buenas historias, ese es el buen arte, ¿no? O cuando escuchas una canción que te vibra así hasta lo más profundo, ¿no? O cuando ves una pintura que te pone de buenas y no sabes, o sea, creo que eso es el arte que vale la pena, ¿no? La que te mueve así desde el ser, ¿no? Y Metamorfosis definitivamente es una obra maestra en hacer eso. O sea, es una obra artística magistral. O sea, neta, se las recomiendo. No, no, son libros súper cortitos. Casualmente creo que nos falta tiempo y por eso estamos reseñando libros cortitos, pero no mames, o sea, la Metamorfosis está muy, muy chida, ¿eh? Está muy, muy buena. Y con respecto a tu reseña, Rodrigo, pues, ay, nada más hay que corregir lo de la spoilada, pero fuera de ahí. No se puede, no se puede. Estaba muy bueno el libro. Creo que te he visto, digo, de todas las personas que hay aquí, ¿no? De todos los que hay en la magia del saber, que hoy estamos todos, por cierto, ¿no?
Eh, Creo que contigo es con quien más he tenido un trato íntimo, no solamente porque ya tiene un rato que te conozco, sino porque contigo, o sea, te estoy viendo cada semana, te sigo entrenando, etcétera, 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 ¿no? Y yo siempre te he dicho algo de, güey, no todo tiene que ser en la vida utilitaria. Y creo que este libro te ha dejado súper claro algo que yo te he estado diciendo ya desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, desde tu reseña se vio que este libro te tocó a nivel personal, ¿no? Sí se ve. ¿Por qué? Porque investigaste Sí. más, porque dijiste, no, más quiero leer más de esto, porque dijiste, está en mi top 10, y te entiendo, y esto está súper chido, porque para eso sirve la literatura también, ¿no? Esa es la parte estética de la vida, cuando dices, no mames, me movió, güey, no sé por qué, y ni siquiera tienes que buscar el por qué, ¿no? O sea, no todo tiene lógica, no todo tiene una razón, simplemente pasó y ya, ¿no? Entonces, estuvo chida la reseña, salvo el spoiler, ¿no? Pero qué chido que encontraste un libro que te haga sentir eso, porque esa es la buena literatura. ¿No? Más allá de los libros técnicos y de coaching que tienen metodologías y herramientas, encontrar este tipo de libros que neta te mueven, ¿no? Que dicen, yo tengo ahí una entrada en mi blog que dice, ¿no? Los libros que me cambiaron la vida, ¿no? Y no son muchos, ¿eh? No son muchos, son menos de 10, ¿no? Los míos. Cada lector es diferente acá, ¿no? Hay gente que cada libro le cambia la vida y también está chido, ¿no? Casi no, ¿no? Pero neta, creo que este es un libro que te ha marcado, se notó en tu reseña y qué chingón, sigue buscando ese tipo de libros porque eso es precisamente el propósito de la lectura. Y digo, se lo digo a Rodrigo porque a mí la verdad también me da mucho gusto ver así que te movió, ¿no? Que te inspiró, pero va para todos, ¿no? O sea, busquen libros, esa es la magia de la lectura, güey, ¿no? Esa es la magia del saber. Ay, güey, hasta me salió baja de pechito, ¿eh? Entonces, pues ya no me alargo más porque ya se nos acabó el tiempo, pero pues gracias por la reseña, también me gustó bastante, salvo el spoiler. Y pues ya, me callo. Nada, recomiendo este libro como Toño recomienda Canción de Hielo y Fuego. Simplemente eso. Este chingo y chingo, voy a estar chingo. Nada, simplemente igual. Me gustó demasiado el libro. Hasta dibujé, pinté un cuadro. Luego, si quieres, se los muestro. Es un cuadro grande. En el taller está. Pero nada, si lean ese libro, está chido. Sí, es cortito, es cortito, cortito. Se puede leer en 2 horas, 3 horas, pero analizando y checándolo bien, se tarda un chingo. Y no, nada. Ahora sí que Olivia, que sí es. Pues bueno, ya que todos coincidimos que la verdad hubo una buena reseña, hubo una buena propuesta de libro, pues esperemos que les haya gustado nuestros comentarios, la reseña. Si no lo han leído, por favor, léanlo. Y también estamos contentos de que Luz nos haya podido acompañar. Gracias, Luz, que te des el tiempo, que te des el espacio para poder estar aquí con nosotros. Ojalá te tengamos pronto, muy pronto por acá. Pues ya sabes, aquí estamos todos. Y yo creo que lo útil, creo que los chicos ya lo han dicho en varias ocasiones, creo que lo útil no solo de leer, es también tener varias perspectivas y varios toquecitos pues de la entonación que le damos a estos libros. Entonces es un gusto que te puedas conectar con nosotros, es un gusto verte, escucharte y pues ojalá pronto te tengamos por aquí. No sé si alguien más tenga algo que decir, algo que añadir, y si no, Parte pues 2, parte entonces 2, parte 2. y si no, pues bueno, pues muchas gracias, gracias por escucharnos, porque se tomen el tiempo de escucharnos. Y pues aquí estamos, ya saben, cada semana para una nueva reseña y pues esperen más clásicos porque vendrán muchos más clásicos. Saludos y hasta pronto. Gracias.